Buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a abarcar lo que viene siendo el contenido de realidad aumentada, realidad virtual. Para ello, vamos a abarcar aquí algunos conceptos principales de esto. Nos dice aquí que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la realidad virtual se define como la representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Por lo tanto, así la realidad virtual, vamos a estar abreviando así como RV, cuando vemos eso de RV, estamos hablando de la realidad virtual, dice que a veces también se denomina realidad artificial o ciberespacio, y que es, por tanto, es un entorno de escenas u objetos que de apariencia real, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Es una realidad digital simulada, de tal manera que las aplicaciones de la realidad virtual sumergen al usuario en un entorno artificial generado por el ordenador y que simula la realidad mediante el empleo de dispositivos interactivos, y esos envían y reciben información mediante el empleo de lo que son sensores y actuadores. Esta realidad virtual necesita de soportes tecnológicos que puedan aislar al usuario completamente del mundo real, así creando una sensación total de inmersión. Además, permite simular una experiencia sensorial completa dentro de un ambiente artificial. Estos dispositivos interactivos, como ahorita vamos a ver un poquito más adelante, son denominados, por ejemplo, gafas o cascos de la realidad virtual. Ustedes han visto que ya se aplica mucho en los videojuegos, que se ponen un casco, unos lentes y ya se sumergen en el juego. Nos dice que pueden existir otros como auriculares, guantes o trajes especiales que permiten la percepción de diferentes estímulos sensoriales. Para eso se ocupan los sentidos del humano, lo que es la vista, el oído, tacto, algo dice, aún sin apenas desarrollar el olfato y el gusto. Dice que no hay una definición universal de lo que es la realidad virtual y que puede decirse que es una simulación de la realidad mediante elementos de multimedia. Además dice que puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. La no inmersiva emplea también un ordenador, pero sin existir la necesidad de dispositivos interactivos adicionales, y que de hecho menor costo que la variante inmersiva, que este enfoque es similar a la navegación en entornos en 3D, usando un ordenador, manipulando el entorno y únicamente un teclado o el ratón, o lo que viene siendo periféricos no inmersivos. Ujú. Nos habla aquí de que la realidad virtual puede implementarse según diferentes métodos, en el empleo de simuladores, el uso de avatares, que son los personajes en el ámbito digital, ya que para todo pueden, incluso hasta en el Facebook y en el WhatsApp, pueden generar ustedes su propio avatar. También es proyecciones de imágenes reales. Aquí se aplica el diseño de gráficos por ordenador, además un modelado en 3D y la inmersión en entornos virtuales. Entonces, la realidad virtual no modificada no modifica la realidad, sino que crea una realidad completamente nueva. Y a través de la programación informática se generan mundos y entornos virtuales, a los cuales se les conoce como simuladores. Entonces, la realidad virtual es posible gracias a la aplicación de técnicas estereoscópicas que permite que el efecto de la tridimensionalidad, integrando las imágenes obtenidas por cada ojo por separado. En cuanto a la realidad aumentada, que nos dice, o también se le llama su acepción anglosajona como Augmented Reality, esta designa una representación de la realidad
visualizada a través de un dispositivo tecnológico. Aquí, con la información digital añadida por este. Se combinan así elementos físicos que son tangibles como elementos virtuales, aquí creándose así una realidad aumentada en tiempo real. Dice que complementa, por tanto, la percepción del mundo real con capas de información digital, que son las imágenes fijas, los sonidos, los videos, los datos o modelos en 3, en 3D y que se superponen a la realidad en tiempo real. La realidad virtual, como se ha visto, construye un nuevo mundo completamente virtual y por su parte la realidad aumentada, el mundo real se convierte en el soporte. Y aquí se pueden ver elementos no presentes en el mundo real, interactuar con los mismos. Entonces la realidad aumentada implica así una combinación de mundos, lo que es la parte real con la parte virtual. Aquí hay una interacción en tiempo real y hay modelado de objetos en 3D en entornos reales. Entonces la realidad aumentada altera la realidad y la realidad virtual la reemplaza. Entonces para poder proyectar imágenes en la realidad aumentada es necesario que existan marcadores a los cuales se le llaman disparadores o activadores. Estos son imágenes que contienen códigos o símbolos que permiten a los dispositivos móviles interpretar dichas señales para proyectar una imagen virtual sobre un objeto, sobre una superficie. Aquí una que se le llama realidad mixta, esa más por mencionarla, pues hagan de cuenta que es mezclada, es una tipo híbrida, que es una combinación entre la realidad virtual y la realidad aumentada. En este caso, pues no lo vamos a abarcar porque no lo marca nuestro contenido. Entonces aquí esas realidades son tecnologías que se relacionan y que presentan sus claras diferencias que pasan a detallarse, por ejemplo, aquí. Tenemos una imagen, lo que es la realidad virtual, si bien engloba todo, la realidad aumentada, parte real y lo que existe, y la mixta, pues de ambos casos, ¿verdad? Aquí nos dice que en la realidad aumentada se, se modifica la realidad, aquí mezclando la parte virtual y la parte real. En cambio, en la realidad virtual se crea una nueva, completamente virtual. Aquí nos menciona también la mixta, pero la mixta no la vamos a estar considerando ahorita nosotros porque les vuelvo a repetir. Solamente tenemos que abarcar lo que viene siendo la realidad virtual y la aumentada. En la realidad virtual dice que hay que tener dispositivos HW que son dedicados, principalmente cascos en HMD. En la aumentada basta con una simple aplicación. En la virtual hay inmersión total en el mundo virtual y en la aumentada es una inmersión parcial. Por lo tanto, la realidad aumentada se usa para fomentar la venta de productos y servicios. En cambio, la realidad virtual es un producto en sí mismo. Ahora, la aumentada no son incompatibles, ¿eh? Ni la virtual ni la aumentada. La virtual no tiene ninguna contextualización y la aumentada dispone de contextualización limitada. Esto es porque son contenidos digitales superpuestos en un entorno real. La realidad virtual consume más potencia eléctrica y aquí se necesita mayor potencia de procesamiento para generar un mundo completamente virtual. Y la virtual no existen elementos reales. En la real, digo, en la realidad aumentada, se producen elementos virtuales que son realistas, como los hologramas, muy similares en aspecto y comportamiento en los elementos reales. Aquí tenemos algunos ejemplitos de lo que es la realidad aumentada contra lo que es la realidad virtual. Y dice que modifica la realidad, crea una nueva realidad. Que hay teléfonos móviles, que son dispositivos específicos, que fomenta productos o servicios. Y acá en la virtual, que es el producto en ella misma. La aumentada, que hay múltiples aplicaciones
y la virtual que está centrada en videojuegos, y la aumentada que es una inmersión parcial, y la virtual que es una inmersión total, algo que habíamos mencionado ya anteriormente. Y aquí, mm, igual, la real y la aumentada, tenemos algunos. Aquí viene una pequeña historia de una pequeñita línea así de tiempo de ciertos personajes que participaron dentro de todo esto de la realidad aumentada y la realidad virtual. Bueno, vamos aquí a las tecnologías y componentes de estas realidades. Nos dice que en general todas las tecnologías permiten al usuario interactuar con el entorno que disponen de un conjunto de elementos comunes. Entonces, tenemos el procesador. Sabemos que es el hardware que realiza el procesamiento. La aplicación va a ser el software que gestiona todo el proceso. El display es el elemento que muestra al usuario el escenario con el que interactúa. Luego tenemos lo que son los sensores, que son los elementos que obtienen información al sistema. Y los actuadores, que son elementos que envían comandos al sistema, que son los periféricos. Muy bien. Ahora, adicionalmente, son necesarios algunos elementos con carácter más específico. Por ejemplo, en la realidad aumentada es necesaria una cámara que obtenga las imágenes del mundo real y no en la realidad virtual. Además, es necesaria la conexión a Internet para múltiples casuísticas y en particular para obtener información digital que es pregrabada. Entonces, un ejemplo es la información digital que está superpuesta a obtener de un servidor remoto una vez que se identifica el punto de interés. Los activadores y marcadores son elementos que indican al SW en la realidad aumentada cuándo y dónde debe superponer una información. En la realidad virtual, la experiencia es totalmente inmersiva, por lo que el display empleado debe aislar completamente todo lo que viene siendo el mundo real. Y es por ello que son cascos HMD, que son cerrados, sin visualización del exterior y con un display que muestre única e íntegramente el escenario virtual. Algunos dispositivos HMD pueden ser, por ejemplo, los cascos de realidad virtual, que dependen de la CPU de un ordenador externo, que está conectado mediante cable. Las carcasas para teléfono móvil. En este caso, usan la CPU del teléfono y su pantalla. Los periféricos de consolas de videojuegos. El CPU en este caso es la consola. Aquí nos dice que el procesador debe ser de potencia elevada, ya que el computador recibe datos de los sensores y además procesa toda la información y genera la salida para el usuario. Y todo esto lo hace en tiempo real. Dice que se puede disminuir la potencia necesaria descargando datos externos para minorar. Otros sensores muy empleados en las técnicas de posicionamiento y rastreo son el GPS, las brújulas de estado sólido y las etiquetas de RFID. Todas las técnicas de rastreo, de seguimiento de movimientos y recopilación de información de sensores están orientadas a proporcionar una mayor sensación de realismo en la experiencia multisensorial. Aquí nos dice que los dispositivos de tipo HMD, son los cascos o gafas, pueden ser por tanto sin pantalla incorporada o con ella. El campo de visión para cada ojo habitualmente está entre 110 y 120 grados y se requiere un mínimo de 60 tramas por segundo y latencia inferior a 20 milisegundos para una calidad suficiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de pantallas para la realidad virtual.
aquí nos lo mencionan, que es el Oculus Rift, el PlayStation VR, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nos mencionaba. Aquí están algunos ejemplos. Dice ejemplos de gafas para la realidad aumentada son los Googles Glaze, Epson Mobile, el Magic Leap, entre otros. La realidad aumentada existen diversos tipos y diversas clasificaciones de display. Aquí tenemos algunos HMD, que son considerados de libertad y seguimiento del movimiento de la cabeza. El HUD, que es el display transparente que presenta datos sin que el usuario tenga que apartar la vista. Las lentillas biónicas, con procesador y comunicación inalámbrica. Dispositivos de mano, dispositivos de retina, dispositivos espaciales. Está un ejemplo. Entonces, igualmente en la realidad aumentada, los displays según el método de proyección se distinguen. Tenemos aquí algunos tipos que son dispositivos ópticos, dispositivos de video y sistema basado en monitores. Aquí nos ponen la representación de cada uno de ellos. Entonces, los marcadores de la realidad aumentada pueden a su vez clasificarse en función de su complejidad. Tenemos del nivel 0 hasta el nivel 3. El nivel 0 son hiperenlaces, como lo que son los códigos QR. El nivel 1 son los marcadores, que son las imágenes en blanco y negro. El nivel 2 dicen que no hay marcadores, se usan GPS y brújula de estado sólido. Y el nivel 3 es una visión aumentada, que son gafas o lentillas biónicas con experiencia inmersiva y personal. Luego aquí viene lo de la realidad mixta, pero no lo vamos a ver. Aquí la realidad virtual, está el turismo virtual, los videojuegos, la foto 360, los videos 360. En la educación que nos interesa, tenemos el Space Engine, tenemos aquí de BodyVR, etcétera. Algunas utilidades, pues aquí está el VR Browser y otros más. Aquí algunas ventajas de estas. Nos dice que las tecnologías de ese tipo de lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada presentan unas claras ventajas resultan que es una tremenda, son utilizadas en muchos ámbitos en la sociedad, incluso en la empresa. También presentan una serie de inconvenientes aún pendientes de resolver. O sea, esto va evolucionando, recuerden que vamos innovando. Aquí algunas ventajas. Nos dice que tenemos el aprendizaje multisensorial, lo que es la vista, el oído, el tacto y la mejora cognitiva. Tenemos un aumento de productividad. Tenemos la combinación efectiva de los mundos físico y virtual, que son los contenidos y animaciones 3D de alta calidad en el espacio real. La detección temprana de anomalías en los procesos de diseño, de prototipado y de fabricación. Hay eliminación de límites geográficos y temporales, el enriquecimiento de la actividad y del contenido, la facilidad del uso, el fomento de interacción, comunicación, colaboración, cooperación, negociación y toma de decisiones en entornos geográficamente distribuidos, inmediatez de la información obtenida, interfaces de usos multimodales con distintas posibilidades de interacción, integración con múltiples tecnologías asentadas y novedosas, como lo que es la robótica o la inteligencia artificial, la mejora de habilidad y razonamiento espacial, la motivación, compromiso, mejora de actitud, satisfacción, autoconfianza, la polivalencia de contenidos, la potenciación de lo que es el acceso, la inclusión social, reducción de costos de los laboratorios, pruebas y evaluaciones, también reducción o eliminación de riesgos laborales sin daños propios ni a terceros, la sensibilidad y adaptabilidad al entorno, la ubicación y el movimiento del usuario, y lo que es la universalidad de la tecnología. Algunos inconvenientes, pues es la aparición de cuestiones legales
que están relacionados con la privacidad del individuo, del contenido multimedia por los derechos de autor, que son los copyright, la aparición de náuseas, mareos y fatiga en usuarios por desajuste entre el sistema vestibular, que son los líquidos y fluidos que en cavidades interiores que tenemos en el oído y también en el sistema visual. Hay afectación al sentido del equilibrio. Hay aparición de problemas técnicos asociados a los dispositivos empleados. Hay una brecha digital por falta de acceso a las tecnologías involucradas. Hay contenidos aún pendientes de evolucionar. Dependencia del HW externo específico y costoso. Los dispositivos necesarios no aptos para usuarios con determinadas patologías. La experiencia individual, que son visores, sensores. La falta de estudios sobre efectos a medio y largo plazo de uso continuados de estas tecnologías. La formación, habilidad y tiempo necesarios para aprovechar la tecnología. La generación de dependencias y distracciones. Y la evasión de la realidad. Implicaciones éticas, necesidad del espacio para el movimiento de los sensores, posibles problemas de ergonomía, comodidad en el uso de dispositivos, potenciales errores de GPS, errores de los sensores, problemas de duplicación de imágenes, potenciales problemas de latencia, de persistencia, la reducción del campo de visión, tecnología aún nueva y experimental en determinados sectores, la tecnología es muy costosa, etcétera. Aplicaciones, aquí está, la educación, interacción en mundos virtuales, el modelado 3D, trabajo en equipo. Este es el que nos interesa a nosotros en la parte de la educación. La militar, la simulación operativa, la táctica y estratégica, la toma de decisiones. En la medicina, el entrenamiento quirúrgico y clínico, el estudio anatómico, la seguridad del paciente, simulación, formación, capacitación y evaluación. En psicoterapia, tenemos sujeto activo y no pasivo, interacción con el entorno, tratamiento de fobias, rehabilitación psíquica y motora, exploración controlada, estimulación sensorial. En la parte del arte y entretenimiento, pues tenemos el video inmersivo 360, la narrativa interactiva, el audio envolvente. En los videojuegos, los mundos virtuales interactivos en 3D, control de sensores, etcétera. Y aquí nos ponen algunas imágenes que nos representan cada uno de ellos. Entonces, la realidad aumentada es protagonista en un sinfín de ámbitos en la actualidad, en la sociedad y en la empresa. Aquí algunos casos principales. Tiene la parte del entretenimiento, que son las redes sociales en realidad aumentada, y la superposición en tiempo real a imagen de cámara. En la medicina tenemos ecografías en 4D y 5D, la detección y diagnóstico mediante visión de la realidad aumentada, sensores no invasivos, entrenamiento médico y cirujano. En la educación y formación, también lo que nos interesa esta parte de aquí, tenemos la motivación, lectura enriquecida e inmersiva, la información contextual adicional inmediata, la gamificación o ludificación, el entretenimiento o el entrenamiento educativo, el trabajo cooperativo y colaborativo, así como la inclusión y la accesibilidad. Tenemos videojuegos, la parte militar, el teletrabajo, la publicidad. También entra en el turismo, en el comercio, en la gastronomía, o sea, entra en muchas partes más. Así que estas ya como que ya no las vamos a tomar porque nos interesa aparte la parte de la educación. Tenemos interacción simultánea con dos mundos, que es el virtual y el real, una simulación en 3D, hologramas y la formación profesional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues de aquí vamos a ver algunas pequeñas diferencias de la realidad virtual y la realidad aumentada. Aquí nos dice que la realidad aumentada busca mejorar las experiencias que son reales, ¿sí? Las experiencias que son reales. Y aquí añaden componentes virtuales, los cuales van a ampliar la información que ya existe.
mientras que en la realidad virtual parte de la creación de su propio mundo, el cual está completamente generado por el ordenador de forma artificial. Ejemplos, ya estoy aquí, es publicidad. Aquí nada más para que vean la diferencia de uno. Mira, aquí se ve cómo es que hacen los videojuegos, ponen todo esto y se fijan, queda completamente todo tapado. No hay que dejar que haya un filtro para que la vista salga. ¿Por qué? Porque si no, ya no es completamente virtual. Siguiente parte, el aprendizaje con la realidad aumentada en la educación. Fíjense bien, la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías inmersivas. Aquí nos dice que están transformando la educación del siglo XXI y que esas tecnologías permiten a los estudiantes sumergirse en experiencias interactivas y envolventes, ampliando así los límites del aula tradicional. La realidad aumentada en la educación ofrece beneficios como experiencias prácticas y realistas, la adaptabilidad a diferentes estilos de aprendizaje, la colaboración y aprendizaje social. Sin embargo, dice que también existen desafíos en la implementación de estas tecnologías, como lo que es el acceso y el costo. Algunos puntos claves que nos manejan aquí es que la realidad aumentada en la educación proporciona experiencias prácticas y realistas que mejoran la comprensión y la retención de la información. Es decir, que con eso nuestros alumnos comprenden mucho mejor y todo lo que se les va transmitiendo se genera una mayor retención. Solamente hay que considerar que para tener esto, pues se tiene que invertir, ¿verdad? Esta tecnología además se adapta a diferentes estilos de aprendizaje y fomenta la colaboración entre los estudiantes. La implementación de la realidad aumentada en la educación puede presentar algunos desafíos, como ya lo mencionamos, el acceso y el costo. La realidad aumentada tiene una amplia gama de aplicaciones en la educación, desde lo que es la visualización de conceptos que son abstractos hasta la resolución de problemas. Además, dice que el futuro de la realidad aumentada en la educación promete una experiencia educativa más enriquecedora y flexible. Entonces, esperemos que esto vaya evolucionando y que evolucione de una forma rápida, porque recordemos que siempre cuando es algo nuevo como tal, es muy difícil de tener el acceso, o a lo mejor no tanto difícil, sino ya un poco costoso. En cuanto ya salga así de forma más pública, que ya haya avanzado más, pues a lo mejor ya se pueden poner o fomentar incluso en algunas instituciones, ojalá, y de forma gratuita como parte de ello. Está un ejemplo, los pizarrones electrónicos. Hay muchas escuelas, tanto públicas como particulares, que ya tienen esos pizarrones electrónicos con los cuales se imparten las clases. Y se dejó a un lado lo que es el pintarrón, que son con marcadores, el cual también dejó fuera lo que es el pizarrón, que es de color verde, y el uso de los gises. Entonces, la realidad aumentada en educación se ha convertido en una herramienta innovadora y poderosa para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Pero dice, ¿pero qué es exactamente la realidad aumentada en la educación? Y aquí nos dice, la realidad aumentada en la educación se refiere a la integración de elementos digitales en el mundo real para enriquecer la forma en que los estudiantes adquieren el conocimiento. Dice que a través de dispositivos como lo son las tablets, los teléfonos inteligentes, los estudiantes pueden interactuar con objetos virtuales y acceder a información en tiempo real. Aquí nos dice, imaginemos, por ejemplo, una clase de biología donde los estudiantes pueden observar modelos tridimensionales de células y tejidos directamente sobre sus libros de texto. Con la realidad aumentada, estos modelos cobran vida y se convierten en una herramienta interactiva y práctica para poder comprender mejor los conceptos. La realidad aumentada en la educación ofrece recursos digitales que complementan la enseñanza tradicional, así brindando a los estudiantes una experiencia más inmersiva y práctica. Al momento de combinar el mundo real con el virtual, se crea un entorno de aprendizaje único
y estimulante, donde los estudiantes pueden explorar, experimentar y descubrir de una manera totalmente nueva. Los recursos digitales para la educación. Nos dice que la realidad aumentada en la educación ofrece una amplia variedad de recursos digitales que pueden ser utilizados en el aula. Por ejemplo, modelos 3D interactivos. Aquí los estudiantes pueden explorar objetos virtuales en 3 dimensiones, como los planetas, moléculas o monumentos históricos. Información en tiempo real. Los estudiantes pueden acceder a datos actualizados y relevantes mientras interactúan con el entorno real. Simulaciones y experimentos virtuales. La realidad aumentada permite a los estudiantes llevar a cabo lo que son experimentos y simulaciones de forma virtual, sin necesidad de equipos o materiales costosos. Juegos educativos. Los juegos basados en realidad aumentada ofrecen una forma divertida y envolvente de aprender y aplicar conocimientos. Se da cuenta que estos recursos digitales fomentan la participación activa de los estudiantes, estimulan lo que es la curiosidad y promueven también el aprendizaje autónomo. La realidad aumentada en la educación es altamente adaptable y puede ser utilizada en diferentes disciplinas y niveles educativos, desde la educación primaria hasta la universidad. Es más, incluso hasta para nivel preescolar, porque sabemos que ya incluso ya cuando están en preescolar, cuando niños ya no saben utilizar un dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces también con eso ellos tienen un poquito más también de oportunidad que se puedan presentar al uso de este tipo de recursos digitales. Dice que la realidad aumentada en la educación es una herramienta revolucionaria que transforma la forma que los estudiantes aprenden y se conectan con el mundo que los rodea. Dice que a medida que esta tecnología continúa evolucionando, podemos nosotros esperar ver cada vez más aplicaciones innovadoras y emocionantes en el aula. ¿Sí? Algunos beneficios, aquí los tenemos: experiencias prácticas y realistas, aprendizaje personalizado y colaboración y aprendizaje social. Esos son algunas ventajas o beneficios que tenemos. Y se ve cómo interactúa en todo eso. Dice que la realidad aumentada en la educación no solo ofrece beneficios para los estudiantes, también para nosotros como docentes. Les brinda la oportunidad de explorar nuevas formas de enseñanza y facilita la integración de recursos digitales en el aula, y que esto les permite diversificar y enriquecer lo que viene siendo la metodología de enseñanza, adaptándose a las necesidades y preferencias de los estudiantes. En resumen, la realidad aumentada en la educación es una poderosa herramienta para impulsar la innovación educativa y la forma con realidad aumentada. Sus beneficios, como las experiencias prácticas y realistas, el aprendizaje personalizado y la colaboración entre estudiantes, mejoran aquí el proceso de aprendizaje y contribuyen a la formación integral de los estudiantes. Algunos desafíos, pues es la adopción de la realidad aumentada puede ser costosa, ya que requiere el hardware y el software especializados. La otra es lo que es el acceso, que es otro desafío importante. Recuerden que tenemos que tener acceso muchas veces a lo que es a Internet. Otro desafío es la formación y capacitación de los educadores. Desafortunadamente no recibimos capacitaciones que nos vayan innovando, actualizando, a involucrarnos a todo esto. Y pues aquí vienen las aplicaciones, igual, de la parte de la educación. Dice que las aplicaciones de la realidad aumentada en la educación son variadas y ofrecen numerosos beneficios para los estudiantes. La visualización de conceptos abstractos, la simulación de experimentos científicos, la exploración de lugares y eventos históricos, la resolución de problemas y el aprendizaje de habilidades prácticas son solo algunas de maneras en que las que la realidad aumentada puede mejorar la experiencia de aprendizaje. Las estrategias didácticas, perdón, que integran la realidad aumentada fomentan lo que es la participación activa de los estudiantes y les permite aprender de manera más efectiva. En consecuencia, la realidad aumentada se ha convertido en una herramienta indispensable en el ámbito educativo, brindando una experiencia de aprendizaje única
e innovadora. Y pues aquí esperamos que siga avanzando todo esto, pero que la realidad esté aumentada y virtual. Dame un minutito. Voy a compartir por aquí un pequeño video de lo que viene siendo la realidad virtual y aumentada. A ver si queda también un poquito más claro. Bueno, creo ya comparar, ya vieron cuál es la diferencia, pero lo que se los voy a compartir. Hola y bienvenido a un nuevo video. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos? Bueno, estás a punto de descubrirlo. En este video exploraremos qué es cada uno, cuáles sus diferencias, ventajas y desventajas, aplicaciones y mucho más. Prepárate para este viaje. Pero antes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al día con todos los contenidos. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que superpone elementos virtuales, como imágenes, videos o información, sobre el mundo real a través de dispositivos como teléfonos inteligentes o gafas especiales. Esto significa que la persona todavía está en el mundo real, pero puede ver información adicional en la pantalla que se sobrepone en el entorno real. Un claro ejemplo de esta es el famoso juego Pokémon Go. ¿Lo jugaste alguna vez? Este videojuego se popularizó en el 2019 y consistía en buscar y capturar personajes escondidos en ubicaciones del mundo real, lo que implicaba desplazarse por las calles de la ciudad para subir de niveles. Seguro viste a algún amigo por allí explorando por la calle o quizá también lo hiciste, ¿cierto? ¿Qué es la realidad virtual? Por otro lado, tenemos la realidad virtual. La realidad virtual es una tecnología inmersiva que crea un entorno completamente digital en el que los usuarios pueden sumergirse y explorar. Esto se logra a través de dispositivos como cascos de realidad virtual, que bloquean completamente el mundo real y transportan al usuario a un entorno virtual generado por computadora.
La realidad virtual crea un entorno nuevo e inmersivo y artificial que puede explorar una persona mediante dispositivos como un casco, unos auriculares o unas gafas especiales. En este entorno, el usuario puede interactuar con objetos y otros elementos virtuales en una experiencia simulada que puede ser muy diferente a la realidad física. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas tecnologías? La principal diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual radica en cómo interactúan los usuarios con el entorno. Mientras que la realidad aumentada superpone elementos digitales sobre el mundo real, la realidad virtual crea un entorno completamente digital en el que los usuarios pueden sumergirse y explorar. Según los dispositivos usados, la realidad aumentada usa dispositivos más accesibles como celulares, pantallas, cámaras. En cambio, para la realidad virtual se necesita gafas especiales como el Meta Quest 3 o las Apple Vision Pro. Si hablamos de costos, la tecnología de la realidad aumentada es menos costosa y las soluciones son más asequibles para cualquier compañía y usuario. En cambio, la tecnología de realidad virtual requiere una inversión mayor. La realidad aumentada permite una experiencia compartida con otros usuarios en el mismo espacio físico, a diferencia de la realidad virtual que no la permite. Ahora, veamos algunas de las ventajas y desventajas de la realidad aumentada. Con respecto a las ventajas, aumenta la eficiencia, ya que puede ayudar a aumentar la eficiencia en una gran variedad de sectores como la industria, la medicina, la construcción, el turismo, la educación, la publicidad, el marketing, el entretenimiento, retail, al proporcionar información en tiempo real. Reduce los costos en la producción de productos y servicios al permitir que los usuarios vean cómo se verán y funcionarán antes de ser producidos en masa. Crea nuevas oportunidades en los negocios. La realidad aumentada puede ser una herramienta de marketing efectiva, permitiendo a las empresas crear campañas publicitarias interactivas y atractivas. Asimismo, facilita la visualización de productos y servicios, lo que puede, entre otros beneficios, aumentar las ventas de una compañía. Con respecto a las desventajas, para experimentar la realidad aumentada, los usuarios necesitan un dispositivo compatible, como un smartphone o una tableta, lo que puede limitar su uso, aunque es cierto que resulta más accesible que otras tecnologías, puesto que puede consumirse simplemente con un teléfono móvil, sin necesidad de disponer de otros dispositivos específicos. La precisión de la superposición de los elementos virtuales puede ser limitada en función de las capacidades del dispositivo utilizado. Ahora, veamos algunas de las ventajas y desventajas de la realidad virtual. Puedes acceder a cualquier persona si tiene un dispositivo compatible, lo que significa que pueden utilizar personas con discapacidades o limitaciones físicas. Tiene una gran utilidad en programas de entrenamiento y educación para simular escenarios del mundo real y permitir que los estudiantes practiquen situaciones complejas de manera segura y controlada. Si hablamos de sus desventajas, serían las siguientes. Requiere dispositivos costosos y tecnología avanzada para funcionar correctamente. Puede causar fatiga visual, mareos y náuseas en algunos usuarios. Puede resultar menos efectiva para enseñar habilidades prácticas que requieren una interacción física real. Riesgo de adicción. Como con cualquier forma de entretenimiento, la realidad virtual tiene el riesgo de ser adictiva, lo que puede interferir con la vida cotidiana del usuario. La realidad aumentada y la realidad virtual tienen una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. En publicidad y marketing, la realidad aumentada se utiliza a menudo en campañas publicitarias y de marketing para crear experiencias interactivas y envolventes para los consumidores. Por ejemplo, cuando un gigantesco yapito, el emblemático personaje de Yape, una marca de Perú, hizo una inesperada aparición y bailó en el corazón de la ciudad. E-commerce y retail. Una empresa puede utilizar la realidad aumentada para permitir a los clientes ver cómo se vería un producto antes de adquirirlo y mejorar la experiencia de usuario a la vez que se reducen las devoluciones. Turismo y cultura. Proporciona información en tiempo real sobre atracciones, lugares históricos y culturales. Por ejemplo, los turistas pueden utilizar la realidad aumentada en un museo para obtener información adicional sobre una obra de arte al enfocarla con su cámara. Educación. La realidad aumentada se puede utilizar en el aula para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, los profesores pueden utilizar la realidad aumentada para mostrar modelos tridimensionales de objetos o animales que los estudiantes pueden examinar desde todos los ángulos. Medicina. Los médicos pueden utilizar la realidad aumentada para superponer información vital sobre el paciente, como las imágenes de diagnóstico o los detalles del procedimiento, en tiempo real para obtener una mejor comprensión del paciente y mejorar los resultados. La realidad virtual.
Educación. La realidad virtual se utiliza a menudo en programas de educación para simular situaciones del mundo real y permitir a los estudiantes practicar situaciones complejas de manera segura y controlada. Por ejemplo, los estudiantes de medicina pueden utilizar la realidad virtual para practicar procedimientos quirúrgicos sin arriesgarse a causar daño a un paciente real. Entretenimiento. La realidad virtual se puede usar para crear experiencias de entretenimiento más inmersivas y emocionantes, como juegos, películas, conciertos y otras formas de entretenimiento. Por ejemplo, los videojuegos de realidad virtual pueden transportar al jugador a un mundo virtual y permitirles interactuar con él de una manera más realista y emocionante. Turismo virtual. La realidad virtual se utiliza en aplicaciones de turismo para proporcionar experiencias inmersivas de lugares remotos o peligrosos. Por ejemplo, una persona puede utilizar la realidad virtual para explorar una ciudad lejana o visitar lugares peligrosos sin correr riesgos reales. Arquitectura y diseño. Ayuda a los profesionales a visualizar cómo se vería un edificio o producto en el mundo real antes de construirlo. Por ejemplo, los arquitectos pueden utilizar la realidad virtual para crear una maqueta virtual del edificio y visualizar cómo se integraría con el entorno circundante. Tamaño del mercado y futuro. El mercado de la realidad aumentada y la realidad virtual está experimentando un crecimiento exponencial, con un aumento en la demanda de aplicaciones y dispositivos en los últimos años. Según un informe de Markets and Markets, se espera que el mercado de la realidad aumentada y virtual alcance los 117.4 mil millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 34.1% entre 2021 y 2026. Según esta misma fuente, se espera que concretamente el mercado de la realidad aumentada alcance los 55.8 mil millones de dólares para 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 40.29% entre 2020 y 2025. Estas dos tecnologías están cambiando la forma en que las personas consumen contenido e interactúan con el mundo digital y físico. Cuéntanos, ¿tú ya las experimentaste? ¿Cómo te fue o cómo te sentiste? Déjanos tus comentarios de este video. Y ahí lo tienes, todo lo que necesitas saber sobre la realidad aumentada y la realidad virtual. Si te ha interesado este tema y deseas explorar... Muy bien, entonces si fijan ahí, nos aclaran un poquito más lo que viene siendo la realidad virtual, la aumentada. Y un punto muy importante, tocó ahí el tema, por ejemplo, que nos interesa, lo que viene siendo en la parte de la educación, que es lo que nosotros estamos enfocando para ver, ¿sí? Entonces, la realidad virtual actualmente se utiliza para llevar a cabo el aprendizaje de una forma más interactiva. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este, ya esta es la cuarta sesión. Fíjense bien lo que vamos a hacer, jóvenes. El programa viene dividido de la siguiente manera. Dejen para que lo visualicen. Viene aquí, miren. Este es el programa. Lo que es la semana 4 y 5 nos habla sobre la realidad aumentada. Lo que acabamos de ver ahorita. Las tecnologías, dispositivos, software, plataformas, usos sectores como educación, entretenimiento, salud, casos de integración, tecnología, empresas pioneras, desafíos y técnicos y adopción de la realidad aumentada y la realidad virtual. Estos son para las dos sesiones, o sea, para lo que es esta sesión y la otra. Y después vamos a meternos a la parte de redes inteligentes. Fíjense bien lo que vamos a hacer para aprovechar y que no se haga tan pesado lo que viene siendo toda una evaluación de esta materia. Para la próxima sesión, lo que voy a hacer es que no les voy a dejar como tal una grabación de una sesión, sino que vamos a tratar no tratar, vamos a hacer avance de evaluación de lo que fue la semana 1, que es la introducción a la integración tecnológica, lo que fue el Internet de las cosas, lo que fue la inteligencia artificial y
el Machine Learning y lo que es la realidad aumentada y realidad virtual. Esto hagan de cuenta que les voy a poner unos cuestionarios, los cuales van a estar habilitándose. Van a ser, son uno, dos, tres, cuatro, serán cuatro cuestionarios. Los cuatro cuestionarios voy a ponerle que duren alrededor de a lo mejor unos máximo unos 20 minutos cada uno y voy a dejar un pequeñito espacio de 10 minutos en cada uno de ellos para que los se vayan elaborando y vayan avanzando con su evaluación, que es para finales pues sí, para finales creo que es de este mes el mes que entra, si no me equivoco. Sí, porque ya estaríamos ya para exámenes y, y ahora sí, el otro domingo. Bueno, el otro sábado, más bien dicho, el otro sábado, ya abarcamos lo que viene siendo lo de redes inteligentes. Y para la fecha de la evaluación, solamente se va a aplicar evaluación de lo que es 5G y redes inteligentes para concluir. Entonces, para que de todo favor, el material que he estado compartiendo lo repasen y por tal vez mencionar cuál va a ser la actividad. La actividad aquí van a hacer ustedes un cuadro comparativo de lo que son ventajas, desventajas de la realidad aumentada contra la realidad virtual. Así como que buscándole cuál es la ventaja de la realidad aumentada sobre la virtual y cuál es la virtual sobre la aumentada. Es un cuadro donde vamos a ver cuál nos funciona. Las dos son muy buenas. Recuerden que si hay una pequeña diferencia entre ellas. Y vamos a, además de hacer ese cuadro comparativo, vamos a buscar un, una app, una aplicación en la parte de la educación como ejemplo y vamos a describirla en qué consiste y cuál es el objetivo como tal de esa realidad, de esa aplicación. Ya hay muchas que se están implementando. Entonces, la actividad va a consistir en eso, el cuadro comparativo de lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual y además un programa o una aplicación donde se implementen unas de estas. ¿Vale? Muy bien, por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Aprovechen el ratito que les queda todavía libre para poder avanzarle ahí en sus actividades. Y recuerden que la próxima semana estaríamos habilitando cuestionarios de estos temas para que por ahí le den una repasadita y vayan checando también el material de lo que he estado compartiendo. ¿Vale? Que pasen muy buen día, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en comunicación.